Gracias, Barbie. Bárbara González en la operación técnica. Seguimos con Mediodías con la RAC hasta las 14 horas, 3:35 en toda la República Argentina. Continuamos. Tengo una comunicación telefónica y es con María Victoria Francioni, que es guionista y directora de cine, que le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Vicky, ¿cómo estás? Te habla Emilio de acá de La Matanza. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, gracias, te convocaba porque vos estás en esta actividad de guión y dirección de cine y van a presentar un documental donde vos tenés responsabilidad sobre esto, con alguien que conocimos, que un tiempo que hicimos actividades en conjunta, estoy hablando en mi caso, que es Pedro Chapa, que fue un poeta, narrador, un escritor de La Matanza, un hombre muy querido, muy sensible, y que falleció hace un par de años, y lo cual compartimos varios momentos en distintas actividades. Y ahora vos tenés la dirección sobre este documental sobre Pedro Chapa, que se va a presentar mañana ahí en Ramos Mejía, en la región descentralizada norte, en la calle Rivadavia. Contanos de qué se trata y por qué Pedro Chapa. El documental cuenta la historia de Pedro y todo su proceso, cómo lo atraviesa la política y la cuestión social a través de sus cuentos y las historias que elige narrar del campo y del conurbano. El documental se llama Pedro Chapa, un narrador al costado del camino, porque habla de todos aquellos personajes que quedan marginados y él los saca a la luz, ¿no? Y narra sus historias y recupera la dignidad y la idiosincrasia de cada lugar. Claro. Bueno, sí, muy importante recuperar a Pedro Chapa al hacer un documental y mostrar lo que fue él, porque a veces estos escritores, protagonistas de nuestra cultura, de nuestra literatura, de acá en este caso el conurbano, nosotros estamos en La Matanza, en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, no aparecen con frecuencia y han dicho o tienen mucho que decir, más en el caso de Pedro, ¿no? Que como vos decís, escribía sobre todo eso, lo volcaba en su libro, en sus poesías, un narrador, y además vivía de esa forma también, un hombre que vivía muy humildemente, muy modestamente, viviendo entre el barro, ¿no? Su literatura desde el barro y él vivía en el barro. Sí, tal cual. También sus amigos, otros poetas, colegas y narradores recuperan los orígenes de Pedro. Pedro, a través de esos personajes, también habla de sus orígenes y de cómo hizo el pasaje de zona del interior, de Tres Arroyos, hasta el Gran Buenos Aires, ahí en La Matanza. Y en La Matanza, a su vez, conoce, que de eso también habla un poco el documental, a Dennis Merklen, que es un sociólogo que hoy por hoy está viviendo en Europa, pero que también vivió en Matanza y lo conoció en Matanza, mientras Pedro en los 90 estaba, digamos, predicaba una determinada posición política que reconozca a las personas en situación de vulnerabilidad. Claro, claro. Sí, ¿no? Y Pedro Chapa tiene una historia en lo que es las letras acá en La Matanza, no solo a través de su libro, como ejemplo un violín en Praga y esas cosas que tienen que ver con esta zona, con su barrio, con su ciudad y todo eso, sino que participó en revistas culturales, incluso en diarios locales como el diario NSO, Noticias con Objetividad, desde su inicio, ha pasado por muchos lugares donde ha dejado la impronta las letras y la presencia de Pedro Chapa, hablando de La Matanza y de conurbano, porque era un escritor desde el conurbano y para el conurbano
y además de, como señalabas vos, de los humildes, de los más pobres, sus historias, sus personajes tenían que ver con eso, ¿no? Sí, el evento de mañana va a tener como varias instancias. En primera instancia va a haber una exposición de dibujos que también forman parte del documental, que los hizo Graciela Favot, que es dibujante y también es poeta y es amiga de Pedro, que están basados en sus cuentos, ilustran sus cuentos. Entonces va a haber una exposición de esos cuentos y después va a haber una charla y algunas narraciones de María Sueldo Müller, que también forma parte del documental y está organizando el evento, Claro. que va a contar algunos de sus cuentos en primera persona, y después se va a proyectar como cierre el documental, ¿no? A las 17 horas. Y decime, sí, María Sueldo Müller, que es integrante autores matanceros, como también como en algún momento colaboró Pedro. Contanos un poco del documental en sí, dónde lo filmaste, cómo lo filmaste, qué es, concretamente cuál es el recorrido de Pedro en el documental. El documental tiene un recorrido desde el año 2016 hasta la actualidad. Fue un proceso de muchos años, y en el 2017 Pedro fallece, ¿no? Pero iba a ser un homenaje en vida. Previo al documental se recolecta toda su obra y así se genera el libro de Pedro Chapa, Obra Reunida, que es toda su obra recopilada por todos sus amigos y colegas poetas. Y en una primera instancia lo que se hace es una entrevista a Pedro, donde cuenta toda su historia en primera persona, a él y a su hermano, Alberto Chapa, que lo acompañaba en todo su proceso político, y cuenta las decisiones que tuvieron que tomar en relación al exilio en época de dictadura. Y después se empieza a construir a partir de la entrevista con Dennis Merklen, acompañados por Martín Biagini, que es el productor y entrevistador del material. Se atraviesa la mirada que tiene Dennis Merklen, que es este sociólogo, respecto de Pedro, y una vez que todas las entrevistas, incluidas las entrevistas de otros poetas y colegas de Pedro, empiezan a dialogar, se decide que quede atravesado por dos cuentos narrados en la voz de Pedro. Uno lo protagoniza el personaje del Cativio, que es un chico de campo. Sí. Y el otro es El Encuentro, que lo protagonizan el Muelques y el Jote, que también están en el campo. Son dos historias de campo. Que tendrán que ver con los orígenes de Pedro, seguramente, que Pedro Claro. era del interior de la provincia de Buenos Aires y que esos personajes incluso que él relata recorren las historias nuestras, argentinas y latinoamericanas, ¿no? También visto desde abajo. Sí, tal cual, y algo de sus hazañas, de reconocer sus logros, ¿no? Claro. De hecho, el Muelques, por ejemplo, se enfrenta a un tigre, y bueno, atraviesa un poco la historia del Muelques y su relación con el Jote. Y después hay un tercer cuento que está narrado por otra poeta que se llama Elizabeth Molver, que es el que mencionaste vos, Un violín en Praga y Villegas, que habla del conurbano. Claro, exactamente. Sí, lo leí, lo conocí. Bueno, entonces... Es una crónica de conurbano. Claro, es una crónica del conurbano. Bueno, además de vos, entonces, en este trabajo está Martín Biagini. Sí, está Martín Biagini, sí, a través de la productora de Matanza Arde y Matanza Cultural. Matanza TV Cultural. Sí, con Martín y Martín nos conocemos hace muchos años, incluso hicimos un trabajo junto con respecto de la isla Malvina y el maestro soldado Julio Cao acá,
Qué lindo. Creo que está ahí en un CD, primero estuvo en VH y bueno, él hizo el trabajo grosso, yo lo único que hacía entrevistador. Tiene muchas cosas y es un trabajador incansable por la cultura popular, Martín. Sí, Martín se hizo también, digamos, se puso al frente de la reunión de toda la obra de Pedro para gestar el libro, ¿no? Claro. Que hoy por hoy, que no es un dato menor, el libro de Pedro está circulando por el país, tanto Capital como GBA, como parte de la cultura y para la educación del pueblo, digamos, sobre todo de las infancias. Muy bien. Infancias y adolescencias. Un merecido homenaje a este matancero y hombre del conurbano, por adopción, Pedro Chapa, ¿no? Decime y contanos un poco de vos, dónde te formaste, cuál es tu trayectoria en lo que tenga que ver con esto del guión y la dirección de cine. Yo me formé en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la UNDAV, y mi recorrido con Martín, empezó con Martín. Ajá, mirá vos. Con Martín Biagini, sí, como productor. Hicimos en 2018 Identitario, que también tiene que ver con proceso de dictadura, con nietos recuperados, con un proyecto de maestras de un terciario que formaba maestras de nivel inicial, que estaban haciendo un proyecto de la mano de abuelas sobre nietos recuperados, que también es un documental. Y después, como guionista, bueno, ese documental fue mi primer dirección, que es un mediometraje de formato encuentro. Después, como guionista, el primer trabajo con Martín fue también ligado a la dictadura y a poesía, sobre un poeta, también amigo de Pedro, que se llama Omar Cao. Ah, Omar, sí, lo conocía, Omar Cao, sí, por supuesto. Y todo el proceso que él vivió, que tuvieron que exiliarse, igual claro que Pedro. Eso está, ese que es un documental, María Victoria, sobre Omar Cao. Sí, es un documental que se llama La luna que se cortó con la botella. Ah, está bien. Había un grupo literario, ¿no? Que incluso sí. no recuerdo si fue una publicación también con ese título. Sí, ese título surge de una obra literaria de él que se llama así también. La luna que se cortó con la botella. Bueno, eso se encuentra en internet, entonces, en la web. Eso se puede encontrar en internet de forma libre y gratuita, sí, de forma pública. Bueno, María Victoria, entonces está este documental que se presenta mañana en la ciudad de Ramos, mañana sábado 11, alrededor de las 17 horas, en Avenida Rivadavia, 13.518 Ramos Mejía. Ahí es la descentralizada norte, es una dependencia municipal del Partido de la Matanza, nadie se puede perder porque es muy grande y están incluso los carteles. La entrada es por Almirante Brown. Por Almirante Brown, sí, a la vuelta, no es por Avenida de Mayo. Sí. No es por Rivadavia, perdón, no sí, a la vuelta. Bueno, está a 5 cuadras de la estación o del centro de Ramos, ahí que sería Avenida de Mayo y Rivadavia, hacia Capital serán 5 cuadras o 4, ¿no? Exactamente no recuerdo ahora. Bueno, este documental Pedro Chapa, que estamos hablando con María Victoria Fianchoni, guionista y directora, que tiene que ver con responsabilidad en esto. Bueno, te agradezco mucho, mucha suerte mañana con la presentación y con este homenaje a Pedro Chapa, poeta, narrador, escritor, un personaje muy querido acá entre quienes lo conocimos en La Matanza. Gracias por el espacio y por la posibilidad de difusión. Bueno, estamos en contacto y mucha suerte mañana. María Victoria Francioni, guionista y directora de cine. Buenas tardes, María Victoria. Buenas tardes, un abrazo, gracias. Adiós.